Hola a todos, soy Huyen, y me alegra muchísimo verlos de nuevo en mi canal. ¿Alguna vez han vivido algo que les hizo sentir esa mezcla de emoción y curiosidad, como si el corazón latiera un poco más rápido? Pues hoy quiero contarles una historia así, una de esas que te atrapan desde el primer momento. Todo comenzó con Anh Ye, un hombre sencillo del centro de Vietnam. Una mañana recibió una llamada inesperada. Alguien decía haber encontrado su antigua motocicleta, aquella que lo acompañó durante su juventud. Pero en el sur del país, al principio sonaba como una buena noticia, ¿verdad? Sin embargo, entre la alegría se coló una duda. ¿Será cierto? ¿O todo esto es una estafa? Y entonces, sin pensarlo mucho, Anh Ye decidió emprender el viaje. Un viaje lleno de preguntas, silencios y kilómetros. Y yo, Huyen, lo acompañé por caminos polvorientos, por pueblos desconocidos, por esas pequeñas historias que se esconden detrás de cada mirada. ¿Encontrará realmente su vieja moto? ¿O descubrirá algo mucho más profundo, algo que no esperaba hallar? Acompáñenme en esta aventura y descubramos juntos la verdad. Comenzamos ahora. Esta mañana el aire era suave. El sol apenas se despertaba detrás de las nubes. Yo estaba ordenando la pequeña cocina cuando escuché pasos conocidos. Anh Ye entró con una bolsa de tela en la mano, un par de camisas dobladas y su viejo casco desgastado. Sonrió con esa mirada tranquila que siempre me da paz, pero esta vez había en ella algo distinto, un silencio que dolía. Me voy unos días. Huyen, dijo despacio. Asentí intentando sonreír, aunque sentí un nudo en la garganta. Desde hacía semanas sabía que preparaba su viaje al sur, un viaje para recuperar su vieja motocicleta, aquella que lo había acompañado en su juventud. Para muchos sería solo un objeto, pero para él era una parte de su vida, un pedazo de tiempo que no quería dejar atrás. Le pregunté, ¿cómo piensas ir en autobús o en tren? En autobús, respondió. Si encuentro la moto, la enviaré de vuelta conmigo en el mismo vehículo. Yo continué cocinando, limpiando el vapor del fogón. Estoy preparando algo de comida para que lleves. No comas cualquier cosa en el camino. Él sonrió negando con la cabeza. No hace falta, comeré algo por ahí. No respondí. Lo conozco demasiado bien, no quería preocuparme. En silencio seguí guardando el arroz, las frutas, el agua. Cuando lo miré de nuevo, estaba escribiendo en un cuaderno pequeño, nombres, direcciones, teléfonos. Cada línea era una esperanza. Le llevé la comida y le dije, «Ten cuidado, el viaje es largo». Él levantó la vista y con una dulzura que siempre me desarma contestó, «Lo sé. Tú también cuídate. Volveré pronto». Luego, con media sonrisa, preguntó, «¿Por qué esa cara triste? ¿Te enfada que me vaya sin invitarte?» Reí, pero sin fuerza. Me encantaría ir. Quisiera visitar el sur, visitar la tumba de mi padre, ver a algunos viejos amigos, pero ahora no puedo. Guardó silencio unos segundos y luego asintió. «Entonces lo haré por ti. Iré a la tumba de tu padre y le contaré que estás bien». Mi voz tembló al responder. «Promételo, por favor». Desde la calle se escuchó el sonido de un autobús. Él se levantó, se colgó la bolsa al hombro y me miró una última vez. En su rostro había una mezcla de alegría y melancolía que no supe descifrar. Me acerqué y lo abracé. Un abrazo breve sin palabras. Solo el calor de dos cuerpos que no querían separarse. «Que tengas un buen viaje», susurré. «Volveré pronto», me respondió al oído. Lo vi alejarse por el callejón, su figura perdiéndose entre la luz y el polvo de la mañana. El sonido del motor se fue desvaneciendo hasta quedar solo el silencio. Y una sensación extraña, como si algo se quedara suspendido en el aire. Ese día no imaginaba que su viaje sería más que una simple búsqueda de una motocicleta.
Sería un viaje hacia el pasado, hacia la memoria y hacia lo que uno cree haber perdido para siempre. Han pasado 2 días desde que Angie se marchó del pueblo. Aún recuerdo su figura subiendo al autobús aquella mañana con una pequeña bolsa, unas pocas mudas, y esa mirada firme de quien lleva consigo una esperanza. Cada día me levanto temprano, miro el teléfono esperando un mensaje. Ya llegué, todo bien. Pero durante 2 días solo el silencio y la lluvia suave golpeando el tejado. Hasta que al caer la tarde del segundo día recibí una llamada. Era su voz, un poco ronca, cansada pero viva. Ya estoy en el sur. Huyen, me dijo. Todo sigue igual. Las calles, los árboles, incluso la gasolinera donde me robaron la moto, nada ha cambiado. Pero dentro de mí todo es distinto. Me contó que al llegar se quedó mirando el paisaje, recordando aquel día en que perdió su motocicleta, los trámites, la impotencia, la soledad. Y ahora, al regresar, sentía que caminaba dentro de sus propios recuerdos. Después de unos minutos, decidió ir directamente a la comisaría donde había denunciado el robo. Pensaba con el corazón latiendo fuerte. Tal vez esta vez sí sea cierto. Tal vez por fin la encontraron. Cuando entró en la oficina, un agente lo miró sorprendido. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Ye. Hace tiempo denuncié el robo de mi moto. Hace unos días recibí una llamada diciendo que la habían encontrado y debía venir a recogerla. El agente frunció el ceño. No hemos recibido ningún informe de ese tipo. ¿Está seguro de que lo llamaron desde aquí? Claro que sí. Me llamaron ayer mismo. El hombre negó con la cabeza. Le aseguro que nadie de nuestra comisaría ha hecho esa llamada. Y según el registro, su moto sigue sin aparecer. ¿Le indicaron venir aquí exactamente? Ye se quedó callado. De pronto recordó la voz del supuesto agente en el teléfono, el tono autoritario, la dirección que le había dictado apresuradamente. Un lugar lejos del centro. No era esta comisaría. El policía continuó con tono serio. Últimamente hay muchas estafas así. Llaman haciéndose pasar por nosotros, citan a las víctimas en lugares apartados para robarles o incluso secuestrarlos. Tuvo suerte, señor, de no haber ido hasta allí. Él me dijo después que en ese momento sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El corazón le golpeaba el pecho como si despertara de un sueño peligroso. Un segundo más y quizá todo habría terminado mal. Salió de la comisaría despacio bajo un cielo gris del sur. Comenzó a lloviznar una lluvia tan fina que parecía polvo de agua. Respiró hondo. Estaba a salvo, pero algo en su interior se quebró. No por la moto perdida, sino por esa soledad silenciosa de quien regresa a un lugar que ya no le pertenece. Yo lo escuchaba al teléfono sin interrumpir. Recordé lo que me había dicho antes de partir. Voy a recuperar la moto y visitaré la tumba de tu padre. Ahora su voz era otra, serena, madura, con un fondo de tristeza. Sentí miedo, pero también gratitud. Miedo por lo que pudo pasar y gratitud porque de alguna manera algo, la intuición, el destino o tal vez mi oración lo había protegido. Este viaje al sur fue en vano para Angie. No logró encontrar su vieja motocicleta, ese objeto que para él era mucho más que un vehículo, era un pedazo de juventud, de recuerdos, de vida. Regresó con los zapatos cubiertos de polvo, el rostro quemado por el sol y algunas arrugas nuevas en los ojos. Me habló con voz serena, como si no quisiera preocuparme. No encontré la moto, Huyen. Todo parece haberse desvanecido. Pero tuve suerte. Al menos pude volver. Guardé silencio. Sabía que había perdido mucho dinero, tiempo, esperanzas, pero lo más valioso era que seguía vivo, porque si aquel día hubiera ido al lugar que le indicaron los estafadores, tal vez ahora no estaría contándome esta historia. Él sonrió con una mezcla de cansancio y alivio. Supongo que fue un viaje para aprender a creer de nuevo en uno mismo.
Lo miré y comprendí que no todos los viajes terminan como uno espera. Algunos no traen de vuelta lo que se busca, pero sí algo más profundo: la conciencia de que las pérdidas no siempre significan un final, sino una forma silenciosa en que la vida nos enseña a valorar lo que permanece. Y esa vez lo que permaneció fue su vida y mi gratitud. Anh ta đã được thả ra tù bởi những hành động của anh ta. Anh ta đã gây nguy hiểm cho Huyền cũng như là anh Đệ. Nhưng sau khi thụ án một thời gian thì anh ta đã được thả về. Huyền và Đệ hết sức lo lắng, không biết là Thức sẽ còn làm gì để gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nữa. Tuy nhiên họ vẫn cố gắng hoàn thành ngôi nhà trong mơ của họ. Và giờ đây Thức đã trở về. Anh ta lập tức có vẻ như con người anh ta vẫn chưa thay đổi. Anh ta luôn xem Huyền và Đệ là mối nguy hiểm, và anh ta không muốn Maya, người con gái của anh ta, phải sống chung với một người không phải là bố của mình. Anh ta muốn giành lại Maya, người con gái của anh ta. Liệu rằng anh ta sẽ còn gây ra những chuyện gì đối với cuộc sống của Huyền và Đệ nữa? Hãy đón xem nhé.